before dawn. Make your choice. El inicio de una de las sagas de terror más conocidas de la historia. Una de las más rentables que existen actualmente. Creada directamente por dos amigos y que hoy en día tiene secuelas, precuelas, intercuelas y hasta una serie de videojuegos. Creada y escrita por James Wan y Lee Wyren, tuvieron la idea de realizar un corto en el año 1999, totalmente inspirados por el proyecto Blair Witch. De ahí nació esta idea de hacer una película de terror de bajo presupuesto, más bien un corto. Pero esto rápidamente fue aprobado para hacer una película, siendo Lee Wandel quien escribiría la primera película de Saw en tan solo 3 semanas. La premisa ingeniosa y aterradora surgió de la idea de explotar la moralidad a través de situaciones extremas. Esta rápida gestación de esta idea y del guión resultó en una narrativa única y envolvente que desconcertó totalmente a los espectadores. La película Saw se rodó en un periodo de tan solo 18 días, con una preproducción prácticamente inexistente. Esto es increíblemente rápido tratándose de una película de terror, teniendo en cuenta todos los efectos prácticos requeridos para el rodaje. Como dato curioso, muchas de las trampas que aparecen a lo largo de toda la primera película y de las secuelas son pesadillas que tenían los creadores cuando estos eran niños. Ambos decidieron que el guión girara en torno a una serie de asesinatos y que empezara con dos hombres encerrados en un baño totalmente destruido. Los creadores tomaron como influencia y principal referente al gran Darío Argento y muchas de sus obras, dejando algunos guiños e easter eggs dentro de la película, como por ejemplo los guantes negros del que consideramos que es el primer asesino. También de la marioneta Billy, la cual está brevemente inspirada en un muñeco que aparece en una película italiana de Darío Argento llamada Rojo Profundo. Al terminar el guión, James Wan y Lee Wilder lo enviaron a varias productoras australianas, pero absolutamente todas las productoras lo rechazaron. Por suerte, uno de sus agentes y amigo suyo se la envió a un productor norteamericano. Mientras los dos guionistas decidieron ingeniárselas con muy poco dinero, decidieron firmar un cortometraje recreando una de las escenas más icónicas de lo que hoy conocemos como Saw, la de la trampa invertida de osos. Al tener tan pocos recursos, Wan dirigió el corto y su amigo interpretó al personaje de Adam Shepard en lugar de Amanda Joe, como originalmente estaba en el guión y como posteriormente salió en la película. Este cortometraje actualmente puede encontrarse en internet. Tiene como nombre Saw 0.5. Tras tener todo listo para empezar el rodaje de esta película, directamente de la productora Twisted Pictures, productora que se creó exclusivamente para la distribución de esta película de la mano de Lionsgate Film. Inclusive, en el logo de Twisted Pictures podemos ver alambre de púas en referencia a la primera película de Saw. La sinopsis de la primera entrega es bastante sencilla. Un fotógrafo llamado Adam y un oncólogo de apellido Gordon recuperan la conciencia mientras están encadenados a la tubería de un extraño baño muy sucio y en ruina. A medida que los dos hombres se dan cuenta de que han sido atrapados por un sádico asesino en serie llamado Jigsaw, deben completar un perverso rompecabezas para sobrevivir a esto. Los flashbacks relatan el destino de sus víctimas anteriores. Mientras tanto, la esposa del Dr. Gordon y su hija pequeña se ven obligadas a ver su tortura a través de un video de circuito cerrado. Esta película se grabó en orden cronológico, es decir, las secuencias van ocurriendo tal y como se plantearon en el guión al escribirse, tal y como lo manifestó James Wan en múltiples entrevistas. Esto principalmente favoreció a la continuidad de la historia, el rendimiento y a su vez también permitió abaratar muchos costos. Por ejemplo, muchas de las sangres y los mosaicos rotos
no tuvieron que recrearse para posteriores escenas, lo cual dio a muchas de estas una continuidad prácticamente perfecta. Dentro de los sets, el único set que se llegó a construir para esta cinta fue el baño. Todas las escenas en este lugar fueron filmadas prácticamente sin ensayo. Los actores tuvieron que meterse prácticamente en el momento en cada uno de los personajes. También, en el momento donde están en el baño, pasan una serie de flashbacks. En estos flashbacks aparecen muchísimos cadáveres. Absolutamente todos estos cadáveres eran actores haciéndose de los muertos, ya que el presupuesto no daba para comprar o alquilar muñecos que simulasen gente muerta. También, no debemos olvidar que en el medio del baño estaba el mismísimo Jigsaw. Toby Bell estuvo tirado en el piso durante una jornada de casi 18 horas sin moverse. Bell comentó que aceptó este papel porque le parecía muy fascinante la idea de dos hombres encerrados en una habitación. Además de que quedó muy impresionado con el final de esta película, el cual no anticipó bajo ningún punto de vista. Michael Henderson también se inspiró en el plot twist, razón por la cual aceptó interpretar a Sepp. La escena donde Adam debe buscar dentro del inodoro es una referencia directa a la película británica Trainspotting. También, la escena final donde el Dr. Gordon debe amputarse un pie está fuertemente inspirada en la película Mad Max de 1979. En esta escena, Max deja esposado a un hombre a un vehículo. Seguido de esto, le dice que la forma más rápida de escapar es cortándose el pie, y con muchísima suerte este logrará salvarse antes de que el vehículo explote. Antes de continuar el video, por favor no olviden suscribirse y dejar su me gusta, y comenten si conocen otra referencia dentro de esta película. Algo que también tenemos que comentar sí o sí es la complejidad de John. El villano de esta película tiene motivaciones reales. No solo es malo porque el guión lo demande. John específicamente tiene muchas matices, desde su enfermedad, su divorcio e incluso la pérdida de su hijo no nato. Esto hace que John sea un personaje muy completo y desde su punto de vista nada de lo que hace él realmente está mal. Algunos fanáticos consideran a John Kramer un antihéroe, ya que su idea de las personas que no aprecian su vida es que pueden tener una oportunidad después de la brutalidad de pruebas a las que someten a sus diferentes víctimas. En cada una de sus apariciones deja un mensaje de que la vida tiene su complejidad, pero a pesar de todo puede tener una oportunidad de cambiar y ser mejor persona. Por eso, bajo su propio criterio, él decide castigar y premiar a aquellos que no aprecian la vida. Todo a través de sus pequeños juegos. Como vemos, John es un villano con muchísimas matices y muy pero muy complejo. Dentro de las secuelas hay algunas que son peores, ninguna es mejor que la primera, pero lo que considero que es lo único que fue mejorando película a película fue cuando fuimos conociendo en más profundidad a John Kramer. El juego del miedo 1 supo perfectamente cómo vender y comercializar el gore de una forma más entretenida. La cinta estaba pensada originalmente para lanzarse directamente en DVD, pero gracias a su paso por múltiples festivales y a la reacción tan positiva del público, logró llegar a cines de todo el mundo. El éxito de la primera película del juego del miedo impulsó a una franquicia sumamente exitosas. Con 10 secuelas, Toby Bell continuó con su papel como John Kramer en cada una de estas entregas. James Wan y Warner solo participaron en las dos primeras películas como guionistas, luego de estas pasaron directamente a ser productores ejecutivos. Después de Saw, realizaron otras cintas muy pero muy conocidas, como Dead Silence, Insidious, inclusive el mismísimo Conjuro. De estas películas, las dos últimas también generaron dos franquicias increíbles. James Wan rechazó su salario de la primera película, solo pidió un porcentaje de las ganancias en taquilla, lo cual parecía algo arriesgado, pero terminó siendo la persona que más dinero recaudó de todas las implicadas en el proyecto. Hoy en día,
Saw es un clásico del terror y del cine en general, y está más que claro que es un ejemplo de que una trama sencilla, un bajo presupuesto, pero una muy buena idea, pueden lograr un producto de calidad. Los creadores James Wan y Led Wavell son el claro ejemplo de que nunca hay que rendirse hasta alcanzar el objetivo soñado. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no dudes en dejar tu me gusta y suscribirte. También no olvides seguirnos en Kick, donde hacemos transmisiones en vivo. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.